Bueno, vamos a entrarle de lleno al tema. Qué gusto arrancar con este análisis. Hoy nos aventuramos en un viaje increíble. Cómo transformar esos recuerdos y momentos que atesoramos en la memoria en una autobiografía bien estructurada, superhumana y sobre todo que atrape a quien la lea. Ya saben, a veces sentimos que la vida es nada más una serie de eventos sueltos, pero con el enfoque correcto, literalmente cualquiera puede destilar sus experiencias para crear una narrativa superpoderosa. En esta explicación vamos a desarmar y entender las piezas clave para construir esa historia de vida, desde ese primer chispazo de inspiración hasta tener un texto literario bien pulidito, listo para compartir con la familia o con las futuras generaciones. A darle. Y para quitarle lo complicado a todo este proceso, nos vamos a guiar con un mapa de 4 paradas muy claras. 1. El arte de la autobiografía. 2. Creando el plan de escritura. 3. Estructurando la línea del tiempo. Y 4. Gramática y ortografía esenciales. Así de sencillo. Arrancamos entonces con la primera parada. El arte de la autobiografía, o bueno, definiendo qué son realmente las memorias. Para tener bases súper sólidas, lo primerito es entender qué es exactamente una autobiografía. Básicamente, es un texto literario narrativo. Es el relato que una persona hace de su propia historia, desde que nace hasta el momento mismito en que se siente escribir. Ojo, no se trata nada más de hacer un archivo aburrido con fechas y lugares, para nada. El chiste aquí es resaltar los aprendizajes, las experiencias que nos marcaron y esos logros que nos hacen ser quienes somos. En pocas palabras, es un registro de vida completísimo que captura la pura esencia de quien escribe, es dejar una huella. Y aquí viene la magia del asunto. A diferencia de un libro de historia normal, en la autobiografía la estrella indiscutible es el yo. Al escribir sobre nosotros mismos, en automático nos convertimos en los grandes protagonistas de la historia. Todo, absolutamente todo, se cuenta en primera persona del singular. La voz que narra y el personaje principal son exactamente la misma entidad. Esto nos pone justo bajo los reflectores, dándole al texto un nivel de intimidad y de verdad que, siendo honestos, ningún otro género literario te puede dar. Es tu historia, y tú eres el héroe. Pasamos a la parada número 2, creando el plan de escritura, que viene siendo como el plano de un arquitecto para construir una casa. Una buena narrativa se va armando poco a poco, sin prisas. El primer paso es juntar los datos más básicos para anclar el relato. Nombre, fecha y lugar de nacimiento, dónde se vive, quiénes son los papás, vaya, los cimientos del edificio. Ya con eso, el paso número 2 se pone mucho más interesante, porque toca escoger esos recuerdos que de verdad importan, los pasatiempos, la época de la escuela, las metas logradas y esa gente que nos dejó marca. Y finalmente, el paso 3 es la pieza clave, organizar todo este mar de pensamientos y elegir con pincitas cuál va a ser ese evento vital que nos servirá como banderazo de salida para empezar a escribir. ¿Y saben cuál es un trucazo para destrabar la memoria? Usar preguntas clave. Por ejemplo, ¿cómo fueron esos primeros años? Ponerse a pensar en esto es como abrir una bóveda de recuerdos para revivir las primeras amistades o esas travesuras infantiles que hoy nos dan tanta risa. Ayuda muchísimo a recordar a los familiares o hasta a los vecinos que nos regalaron momentos bonitos en esa etapa formativa. Y claro, aunque algunos ya no estén presentes, su recuerdo sigue intacto. Además, es el pretexto perfecto para hablar también de las personas que hoy en día nos acompañan, nos apoyan y nos echan porras en el presente. Ahora bien, mientras hacemos toda esta recolección de recuerdos, hay una regla de oro que no se nos puede escapar. Hay que pensar siempre en quien nos va a leer. Al final del día, el chiste de redactar una autobiografía es compartirla. Así que quien escribe tiene que ponerse casi la gorra de director de cine y seleccionar minuciosamente las mejores escenas, anécdotas e historias que resulten súper interesantes, apasionantes y divertidas. Se requiere hacer una curaduría de nuestros recuerdos para que la lectura no sea nada más informativa, sino que genuinamente entretenga y enganche a los futuros lectores. Vámonos a la parada 3, estructurando la línea del tiempo. O sea, ¿cómo le damos orden a todos esos recuerdos? El secreto mejor guardado para que todo esto tenga pies y cabeza es la cronología. Suena muy técnico, pero es simplemente la ciencia que se encarga de acomodar los sucesos en el orden exactito en que pasaron, guiándose por las fechas. Como estamos contando una historia dentro del género narrativo, necesitamos que los eventos fluyan con muchísima lógica temporal. Imagínense que damos saltos en el tiempo de forma desordenada. Quien nos lea se va a confundir muchísimo. En cambio, con una secuencia cronológica bien marcadita, logramos un hilo conductor impecable para que la lectura fluya supernatural y sin interrupciones. Y bueno, el recorrido clásico y el que mejor funciona en una autobiografía empieza marcando el origen, el nacimiento y la primera infancia. A partir de ahí, la historia va avanzando a un ritmo constante por las diferentes etapas de la vida. Pasamos por la juventud, esos años medio incómodos de la adolescencia, el desarrollo profesional, los retos superados, hasta aterrizar finalmente en el día de hoy. Es una progresión súper orgánica que imita el paso del tiempo mismo, llevando a la audiencia de la mano hasta el presente.
Llegamos a la cuarta y última parada, gramática y ortografía esenciales, es decir, el verdadero esqueleto de nuestra historia. Yo sé que de repente escuchamos reglas gramaticales y puede sonar un poquito tedioso, pero ojo, porque son el soporte robusto que mantiene toda la narrativa de pie. Para contar cosas que ya concluyeron y que el texto se lea suavecito, ocupamos herramientas lingüísticas muy específicas. Primero, los verbos en pasado, como nací o se escapó, indispensables para acciones que ya finalizaron. Luego tenemos los adverbios de tiempo, palabritas estratégicas como después, primero o finalmente, que nos sirven como señales de tránsito para ordenar los eventos. Y claro, las palabras de consecuencia, como por qué o por eso, que son absolutamente necesarias para explicar cómo ciertas cosas del pasado nos trajeron a los resultados que vivimos hoy. Y para darle esa pulida a nivel profesional a nuestro texto, la ortografía es de cajón, es innegociable. Los signos de puntuación dictan, literal, la respiración del texto. El punto y aparte nos ayuda a separar párrafos cuando cambiamos de idea. El punto y seguido nos deja separar oraciones dentro de un mismo pensamiento. Y el punto final dictamina el cierre definitivo de la obra. Además, usar correctamente las mayúsculas es primordial. Siempre van al iniciar un texto, después de un punto, y para darle su lugar a los nombres propios. Y sí, esto incluye países, personas y hasta los nombres de nuestras queridas mascotas, que, seamos sinceros, suelen ser los personajes más ocurrentes y adorables de cualquier buena historia familiar. Todo esto nos deja con una reflexión final padrísima para concluir el análisis de hoy. Si consideramos que una autobiografía es, en efecto, un gran viaje a través del tiempo, ¿qué evento inolvidable de la vida serviría como ese capítulo de apertura perfecto? Es un pensamiento sumamente provocador, ¿a poco no? Nuestro pasado es como una inmensa biblioteca, llena de experiencias únicas que solo están esperando ser organizadas y compartidas. Ojalá esta pregunta sea esa chispa de inspiración para que explores los archivos de tu memoria, encuentres esa anécdota deslumbrante y des el primer paso valiente para dejar un legado escrito verdaderamente inolvidable.